martes entrará ya en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para hablar sobre este tema hemos invitado al asambleísta por el Movimiento Creo, Wilson Chicaiza, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida, asambleísta. Buenas noches, qué gusto compartir esta entrevista, gracias por la invitación. Asambleísta, entre el primero y segundo debate este proyecto sufrió un cambio en lo que tiene que ver con su denominación, porque en un inicio fue planteado como un proyecto de reconocimiento desde el Estado a artistas, investigadores y deportistas. Sí, en realidad después del segundo debate se cambió la denominación del primer debate para hacer un título más general y hablar el reconocimiento público a las áreas de la ciencia, de la cultura y del deporte, ¿no es cierto? Ese fue un cambio que se lo realizó. Sin embargo, yo como un legislador responsable, pues voy a apoyar siempre las iniciativas legislativas que tengan como fin el beneficio a los artistas, a los deportistas y a los investigadores, pero de manera general. Apoyaré pues aquellos proyectos de ley que promuevan unas políticas estatales que beneficien, por ejemplo, una seguridad social digna, ¿no es cierto?, y estable para aquellos artistas luego de su vida útil o de su trayectoria laboral. Y también en el tema económico y tributario también. Sin embargo, es necesario decirle a la comunidad que este reconocimiento a los artistas, a los deportistas y a los investigadores es para aquellos deportistas que de manera excepcional o extraordinaria hayan aportado en beneficio del Ecuador. ¿Cómo se mide esto? Eso se mide actualmente en la ley del deporte, en donde se establecen pensiones vitalicias para aquellos deportistas que han ganado, por ejemplo, una medalla olímpica o una medalla mundial, en pensiones vitalicias para aquellos deportistas que ganan Juegos Panamericanos o Sudamericanos. Consta ya en la ley. Eso es lo que tiene que ver con la ley del deporte, pero ¿qué pasa con los otros ámbitos? En el tema de los investigadores, pues existe, ustedes saben, el premio Eugenio Espejo, que no se elimina en este proyecto de ley, se lo mantiene. ¿no es cierto? Temor de que aquello quede eliminado. Se lo mantiene, entonces eso sigue vigente. Y también hay un decreto en el cual se establece pensiones vitalicias para aquellos artistas que han contribuido en beneficio de la cultura del Ecuador. Ahora yo quiero serles muy franco y muy sincero. Yo voté en contra de este proyecto de ley por una sola razón. El artículo 135 de la Constitución establece que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos o que aumenten el gasto público. En este caso nosotros conocemos que el presente proyecto de ley va a incrementar el gasto público y por una simple razón: al establecer un sistema de condecoraciones e incentivos, pues se va a necesitar contratar personal técnico, establecer una sede, comprar mobiliario, pagar asesorías y una serie de procesos. Además, en el mismo otorgamiento de las pensiones, pues obviamente se lo hará sin los determinados parámetros y de una de otra manera va a afectar y va a incrementar el presupuesto general del Estado, tomando en cuenta que pensiones vitalicias ahora ya reciben algunos deportistas, por ejemplo Jefferson Pérez, pero también reciben los expresidentes de la República. Entonces no me parece a mí justo desde mi punto de vista personal que se elimine, ¿no es cierto?, la posibilidad de que tengamos un medallista olímpico y se le entreguen dos remuneraciones unificadas, es decir, $700 en la actualidad, y a un expresidente de la República se le entregue $5,000. El proyecto de ley tiene además algunas cuestiones que hay que observar y que hay que estudiarlas. Por ejemplo, en el artículo 3 no se establece si es que la pensión unificada dos pensiones mensuales van a ser 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años o vitalicia. ¿Estas observaciones se formularon durante la socialización y el trámite al interior de la mesa? Estas observaciones se han formulado, se han insistido, pero fundamentalmente, aparte de algunas observaciones o algunos
correcciones que se puedan hacer al texto del proyecto de ley, lo fundamental es que este proyecto de ley debía venir o ser presentado por el presidente de la República y no por un legislador. Lo que se hace es violar la Constitución. Por eso yo le decía que yo estoy de acuerdo en promover proyectos que promuevan la investigación, que promuevan la práctica del deporte, que promuevan la música. Sin embargo, este proyecto no promueve ni tiene esos objetivos en su práctica, porque si antes, como le digo, un medallista olímpico tenía derecho a 4 pensiones vitalicias, con el proyecto de ley, en el futuro el próximo medallista olímpico pues va a tener únicamente 2. Por otro lado, todos los deportistas que trabajan y que se preparan y entrenan incesantemente por conseguir una presea o una medalla, pues lo hacen muchas veces sin horarios, con disciplina férrea, con un estilo de vida que no está en función de las otras personas. Y la pensión vitalicia lo que venía a constituir era un reconocimiento, un premio por su esfuerzo, un premio por su excelencia. En este momento, con este proyecto de ley, lo que se hace es otorgarle a un comité al cual discrecionalmente va a decidir si es que merecen o no ese reconocimiento en el ámbito económico. Ahora bien, por el otro lado, también sabemos de que establece entregar medallas o diplomas, que se lo hace, y que ustedes saben que la Asamblea Nacional lo hace, los gobiernos autónomos lo hacen y otras instituciones también. El detalle y la parte sustancial de este proyecto de ley es el componente económico. Pero justamente en lo que tiene que ver con el componente económico, yo recuerdo durante el proceso de socialización al interior de la comisión, cuando fue invitado el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, él partía del hecho en que el proyecto no necesariamente tenía que venir desde el Ejecutivo, de ahí es que calificó como procedente de alguna manera el trámite al interior de la Asamblea Nacional. También respecto de lo que tiene que ver con el presupuesto, se ha manifestado que no altera el presupuesto general del Estado, puesto que los valores ya están establecidos y están destinados en las distintas carteras de Estado, que tienen que ver con el tema del reconocimiento en las distintas áreas. Mire, lo que pasa es que, imagínese, pongamos en un hipotético caso que dentro de 2 años tenemos 5 medallistas olímpicos que ganan medallas de oro, ¿no es cierto?, en los Juegos Olímpicos, a los cuales hay que reconocerles un salario vitalicio. Eso conlleva a que el presupuesto y el gasto público se va a incrementar, porque hay que pagarlos, hay que reconocerlos. Ahora, ¿qué sucedería si es que se aprueba el proyecto de ley? Va a quedar a discreción del comité que si es que hay fondos o disponibilidad presupuestaria, se lo haga caso contrario o no. Lo que me parece a mí sospechoso es que antes del primer debate, pues había una cierta corriente de los legisladores oficialistas que no apoyaban el proyecto de ley porque consideraban que afecta el gasto público, incrementa el gasto público, pero me parece extraño que venga el secretario jurídico de la presidencia y en una reunión de comisión que dura 15 minutos, pues ya todos estén con un criterio uniforme. Y lo otro que me preocupa es que ante las inquietudes planteadas por Wilson Chicaiza como asambleísta a un subsecretario del Ministerio de Finanzas, él reconoció públicamente en la comisión que el proyecto de ley incrementaba el presupuesto general del Estado. Sobre este mismo punto insistamos entonces, asambleísta, y es necesario hacer precisiones de acuerdo a lo que establece el mismo informe preparado por la comisión, y me permito leerlo. Se menciona que el proyecto de ley per se no aumenta el gasto público, pues no dispone la entrega inmediata o automática de recursos económicos a ninguna persona. Además de aquello, según el articulado del proyecto de ley, la entrega de una pensión mensual a la persona que por sus méritos y acciones trascendentes en las áreas culturales, científica o deportiva se ha hecho merecedora al reconocimiento público del Estado es excepcional y procede previa verificación de su situación económica y también de la disponibilidad presupuestaria del sistema de reconocimientes. Precisamente por eso yo le decía que el proyecto desmotiva el desarrollo del deporte, porque la actual ley establece en su articulado pues pensiones vitalicias, ¿no es cierto?, de acuerdo al logro obtenido. Por ejemplo, un campeón mundial, 4 pensiones unificadas, un campeón de Juegos Panamericanos 3, uno de Sudamericanos 2.
Por ejemplo, o sea, ahora bajo esta lo que lectura hace, habría que modificar la ley. Ahora lo que hace, lo que se debería hacer es respetar la ley, porque ya se establece un sistema de condecoraciones. Además, en el mismo artículo 128 de la ley del deporte establece que quienes se beneficien de esta pensión vitalicia tienen la obligación de hacer actividades sociales y comunitarias en beneficio de todos los ecuatorianos. Establece ya la ley. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ya no van a ser 4 para los campeones mundiales, va a ser 2 si es que el comité decide que es merecedor de ese premio, siempre y cuando hagan un estudio socioeconómico. Pero mire lo que sucede. Obviamente, las pensiones vitalicias está orientado a aquellos deportistas que no están en un ámbito comercial en donde van a poder enriquecerse de acuerdo al deporte que practican. Por ejemplo, una persona, las multitudes no asisten a ver un campeonato de levantamiento de pesas, caso contrario que sí asisten al fútbol. Entonces hay que hablar claro, que no es que van a premiarle a un deportista de fútbol, ¿no es cierto?, que practica fútbol, cuando obviamente él en su trayectoria acumulará más dinero. Y además... Asambleísta, se nos acaba el tiempo. Para ir cerrando con esta entrevista, como mencionamos, ya mañana se dará el segundo debate de este proyecto de ley que ha sido presentado por la asambleísta Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, y uno de los fines por los cuales fue planteado precisamente este proyecto es porque había normativa dispersa en el tema de reconocimientos. ¿Usted insistirá en las observaciones que ha formulado el día de mañana? Yo estoy de acuerdo en que cuando hay una legislación dispersa hay que tratar de unificarla, hay que tratar de consolidarla, pero eso no significa que vamos a ir en contra de derechos adquiridos ya por algunos sectores, por los deportistas, por aquellos investigadores o por aquellos artistas que ya se benefician de otras leyes. ¿Insistirá entonces en el debate? Lo que sí les digo es que Wilson Chicaiza, como un legislador responsable, pues va a apoyar toda iniciativa, así venga del Ejecutivo o venga de los sectores de oposición, siempre y cuando promuevan políticas de calidad en beneficio de los deportistas en cuanto a la seguridad social, al régimen tributario y al régimen económico. Estaremos entonces pendientes y siguiendo de cerca el curso del segundo debate de este proyecto de ley previsto para este martes. Gracias la presencia del asambleísta Wilson Chicaiza, integrante del Movimiento Creo y miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Como siempre, bienvenido, asambleísta. Muchas gracias a ustedes. Amigos, nos vamos a una pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra asamblea. Regresamos. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.